Complacido estar con ustedes en esta emisión de Perfil en la televisora regional de Portuguesa, agradeciendo siempre los gestos, las atenciones que la colectividad nos viene prestando a esta comunidad, este colectivo que convive en esta interesante idea que es TRP. Y adicionalmente nos permite también tener contacto para conversar, para aprender de gente que aporta mucho al conocimiento, al crecimiento personal, ese alimento que hace posible que tengamos suficientes elementos para, con el esfuerzo físico, hagamos posible efectivamente esa construcción de patria, esa construcción de sociedad, esa construcción de Estado, en la que nosotros los seres humanos jugamos un papel importantísimo. Y hemos invitado a una persona que ha contribuido con eso, Es una dama, adicionalmente profesional, egresada como docente, profesora del Pedagógico de Caracas. Se fue a estudiar en los Estados Unidos, en Texas, agrícola y mecánica. Y de allí regresó. Se insertó en el mundo de lo que fue su especialidad, se especializó en agronomía y en forraje, lo que es el alimento para los animales que son y juegan un papel muy importantísimo en nuestra nutrición. Y llegó a Portuguesa, llegó a nuestra principal casa de estudios de nuestro estado, la UNEYES, allí dio clase, formó generaciones. Se dedicó posteriormente a la actividad política, llamó la atención, llegó a ser constituyente y luego gobernadora del estado. Se trata de Antonia Muñoz Espinosa, de Barlovento. Pues ya la gente dice Antonia Muñoz como que si fuera de cualquier esquina, cualquier rincón, cualquier vericueto de Portuguesa. Antonia Muñoz se postula a la gobernación del estado Portuguesa para estas elecciones del 21 de noviembre. Y vamos a entrar en materia. Le descalificaron, profesora, 4 candidatos a alcalde. 4 candidatos viene siendo como aproximadamente un 33-35% de los postulados. Es un golpe muy fuerte, profesora. Y quizás una demostración de quienes lo iniciaron, independientemente de las razones legales que existan, tema que no vamos a discutir en esta oportunidad, lo que no vamos al efecto político, haya existido atropello o no. Eso pone a pensar a mucha gente la debilidad de Antonia Muñoz frente al poder del gobierno de Nicolás Maduro y del PSV para descalificar su campaña electoral. Complació que nos acompañe, profesora. Gracias, Joel. Bueno, debilidad, o sea, tratan de debilitarme porque tan débil no puedo ser cuando hacen cosas como esa. Porque aunque tú dijiste que no íbamos a hablar de lo legal, desearlo en detalle, pero sí usted puede hacer sus consideraciones. Es absolutamente ilegal, está demostrado que primero la causa para inhabilitarlo no existe. Esa es la primera cosa. O sea, no presentar la declaración jurada de bienes en el lapso correspondiente. 2 nunca fueron funcionarios públicos, así que no tenían por qué presentar declaración jurada de bienes. Un tercero, que es el médico de San Genaro Gonoito, había renunciado el 5 de octubre, todavía no tenía, la aceptación formalmente no lo habían aceptado, por lo tanto él no podía solicitar para hacer la declaración jurada de bienes, y además estaban dentro del lapso que son 30 días, fue el 5 de octubre, lo inhabilitaron el 23 de octubre, se vence 5, oye, ¿qué ni fecha es la fecha? 7. Ah, bueno, ya el 5 se vencía el lapso y lo inhabilitaron el 23. Y solamente uno de ellos es funcionario público, y la verdad que no estoy absolutamente seguro porque no tengo las pruebas. Él dice haber presentado la declaración jurada, yo no lo puedo asegurar en su lapso porque no tengo esa constancia. Entonces, esa es una cosa. Pero la segunda cosa, y debería ser la primera, es que para que la Contraloría inhabilite a un funcionario público,
tiene que haber habido un procedimiento administrativo anterior, que hayan investigado a ese funcionario y lo hayan encontrado culpable. Y dependiendo de la gravedad de digamos, del hecho que haya cometido el funcionario, es donde la Contraloría puede inhabilitar al funcionario. Entonces, por Dios, simple y llanamente, hermanos, es una cosa política y de muy baja ralea. Ahora, hay muchos factores, profesor, que han insistido en que, en cuanto a las condiciones que sobrevenidas, más las que existen en la norma, porque uno lo que no termina de entender, por qué algo que está preestablecido tiene que estar sujeto a los nerviosismos y a las emociones, en el entendido que el ordenamiento jurídico tiene que ser igual para todos. ¿Por qué razón se toman esas decisiones justamente cuando estamos en una campaña electoral y cualquier cantidad de sujetos que, como ellos, se encuentran en situaciones parecidas y quizá peores, no hay medidas, no hay decisiones en ese sentido? Y es lo que dice precisamente el rector Roberto Picón del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se utilizan las inhabilitaciones como un mecanismo para descalificar políticamente a una persona para que no participe en una campaña? Bueno, porque estamos en presencia de un gobierno autoritario. Yo no tengo ningún problema en decirlo y en sostenerlo. Solo un gobierno autoritario hace ese tipo de cosas, definitivamente. Para mí es penoso. Tú sabes que yo vengo de allí y me duele eso. Y me duele que uno tenga que comprobar que no éramos tan diferentes. Eso a mí me duele y yo lo reconozco. Entonces, pero eso es lo que tenemos. Simplemente no hay respeto por la Constitución. Ahí se violó el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a conocer de qué se te está acusando, porque, bueno, lo que vieron, eliminada la candidatura y después inhabilitada, a averiguar qué fue lo que pasó. Eso no puede ser. Y además, la gente del gobierno y la gente del partido de gobierno al cual yo pertenecí tantos años y que ayudé y que soy cofundadora de ese partido, se molesta cuando uno dice que no hay independencia de poderes. Absolutamente no hay independencia de poderes. Y eso es una desgracia para un país. Es una desgracia para un país porque tú no tienes ninguna... Hay una inseguridad jurídica. Bueno, simplemente las instituciones se utilizan para castigar adversarios. Yo decía en estos días, yo sé, tú mencionas algo. Hay personas, nosotros vimos aquí a una ciudadana que fue, despedida de su cargo y acusada de hechos de corrupción. Y no es una cosa personal, es que tú ves ese tipo de cosas. Y bueno, allí está participando y estamos seguros que eso lo que... Participando como candidata a legisladora, entendemos del dibujo que nos está haciendo. Claro, por supuesto. Entonces tú dices, bueno, por lo menos deberían guardar la forma. Por lo menos se debe guardar la forma. Porque no crean ustedes que la gente es idiota, que no se da cuenta de eso. Habrá gente desprevenida que vive en otro mundo con aquella cuestión de que no, yo no soy político, yo no quiero saber nada de la política. Cuestión que es un error, porque la política es todo. Entonces, y afecta mucho nuestra vida, y afecta mucho nuestra sociedad. Entonces no puede ser pero la mayoría de la gente lo sabe. Entonces, y cosas, por ejemplo, ¿por qué son tan diligentes haciendo este tipo de cosas? ¿Y por qué no son diligentes? Que es algo que le voy a decir, y eso por Diosito Santo que yo a veces digo, Dios mío, yo nunca pensé que iba a haber cosas como esta. Si es que la declaración jurada de bien es tan importante para la Contraloría, que debería serlo, ¿por qué no se atreven a comparar las declaraciones juradas inicial y subsiguiente con el modus vivendi de algunos candidatos, de varios candidatos aquí en el Estado portugués y en toda Venezuela? ¿Por qué no comparan cómo era la declaración, cuál era el patrimonio
de esa persona cuando comenzaron y cuál es el patrimonio ahora. Y esos son los que nos están vendiendo para que dirijan este país. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué le irrespetan la inteligencia a la gente? Eso uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Gente enriquecida súbitamente. Y eso no importa. Eso sí, ahí sí no comparan declaración jurada de patrimonio público. Entonces, bendito sea Dios. Sí, precisamente, ya tú sabes que, sí, precisamente es un punto muy importante ese que usted está abordando. La casa de uno de los candidatos a la gobernación del Estado, la puerta de la casa vale más que la puerta de la iglesia del pueblo. Pero cuando uno ve situaciones de esa naturaleza y empieza efectivamente a compararlos, se encuentra que la rigurosidad de las leyes tienen una forma, tienen una manera efectivamente de ser llevadas. Y entonces hay un tema que es la casualidad. O sea, el punto es ¿por qué a estas alturas y contra Antonia Muñoz? Bueno, yo creo que la honestidad estorba. Definitivamente la honestidad estorba. Y porque yo quisiera que me dijeran a mí porque es que me persiguen. Yo quisiera que me dijeran, porque yo lo único que hice durante todos los años que estuve en la revolución fue, perdónenme la falta de modestia, prestigiar la revolución. Porque trabajé como la que más, junto con mi equipo. Porque atendí a la gente lo más que pude. Porque esos eran nuestros principios. Esos eran los principios de nuestro proyecto. Porque traté el dinero que administré de la forma más escrupulosa posible, independientemente de muchos infundios. Yo a quien me calumnia lo reto a que lleve las pruebas y lo presente a la fiscalía. Yo no tengo nada que esconder, yo no tengo riqueza de ningún tipo, lo que tenía. Hay gente que, por ejemplo, dice que la casa mía la obtuve con la gobernación, pero si yo me mudé esa misma casa en el año 90 y llegué a la gobernación en el 2000, ¿cómo es eso? Entonces, el problema es que no se acepta crítica, porque yo las críticas que hago ahora las hacía adentro, como miembro de la Dirección Nacional. Pero simple y llanamente nunca atendieron nada de lo que uno dice, nunca querían oír lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, como se estaba gobernando Portuguesa, porque yo intenté explicar, no chismeando, no, porque cuando yo digo es porque yo estoy hablando de cosas que han ocurrido y que están ocurriendo y que causan daño al patrimonio público, que causan daño a la sociedad y que causan daño a un proyecto. Entonces, eso no importa. Entonces, ese es el problema. Simple y llanamente, siempre fui incómoda, por eso me retiré calladita en el 2016, simplemente no fui cuando iban a cambiar la directiva para que salieran de mí sin mucho forcejeo, sin que yo tuviera que estar presente, no, simplemente yo sabía que estaba estorbando, y estaba estorbando no por corrupta, y estaba estorbando no por vaga, y estaba estorbando no por indiferente, estaba estorbando por todo lo contrario. Aquí estamos con la negra Antonia Muñoz para continuar conversando en nuestro espacio, en Perfil. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.